con frío. Buen día, doctor. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Doctor, buenos días. Ya, buen día. Bueno, vayan entrando. En un momentito más comenzamos. Ayer dieron su examen de cardiología. Sí, doctor. ¿Dónde dieron? ¿Por el campus? Sí, por el campus, doctor. ¿Y bien? ¿Cómo ha sido? ¿Bien? Podría estar mejor. Podría estar mejor. ¿Qué problemas han encontrado? A ver, cuéntenme para que yo en mi examen lo pueda modificar y mejorar un poco. A ver, ¿qué ha pasado? El tiempo, doctor, y la señal. Señal es mala. Ese es el problema. Sí, tienen razón. No es fácil. Bueno, veremos cómo se puede hacer lo nuestro. ¿Qué examen tiene próximamente? Dermatología, doctor. ¿Cuándo? El día lunes. ¿También por el campus? No, doctor, hasta ahora no se sabe. Hasta ahora no lo sabe. Bueno, vamos a empezar, muchachos, la clase de hoy día. Nos tenemos que referir a las tumoraciones faciales. Les voy a empezar a compartir la pantalla. Por favor, avísenme si la ven. Y este es un capítulo también amplio dentro de nuestro programa de la asignatura. Y lo que hoy vamos a avanzar es la primera parte de las generalidades. ¿Están viendo lo que les estoy mostrando en la pantalla o no? Sí, doctor, sí se ve. Y ya lo ven. Bueno, todos los conceptos y todo lo que hablemos hoy en la mañana sobre tumoraciones es relativo exclusivamente a las tumoraciones de la cara. Vale decir, hay criterios, hay conceptos que pueden diferir cuando ustedes estudien las patologías tumorales de otras regiones. De tal suerte que lo que hoy nos vamos a referir es exclusivamente a las tumoraciones que asientan en la región facial, en la región de la cara. Y para ello vamos a mostrarles esta diapositiva donde seguramente ya conocen perfectamente ustedes una definición de lo que es un tumor, dado que lo han podido ya estudiar en su asignatura de patología general. La definición nos dice que una tumoración es una lesión patológica no inflamatoria constituida por tejido de nueva formación, es decir, tejido neoformado, que persiste y crece independientemente de las estructuras que la rodean, de todas las estructuras anatómicas que rodean a este tejido de neoformación que está creciendo, ¿es verdad? Es un crecimiento absolutamente independiente y que persiste a lo largo del tiempo y que no va en el futuro a desarrollar ninguna función fisiológica. De tal suerte entonces que esta es una de las definiciones que se ajusta a lo que puede ser una lesión tumoral. Ahora bien, dentro de las tumoraciones que nosotros tenemos que estudiar en la región de la cara, son diversas. Existen, por ejemplo, tumoraciones que afectan a la piel facial, que seguramente también en la cátedra de dermatología han visto algo de eso. Pero también existen tumoraciones que afectan a órganos contenidos en la cara, estructuras anatómicas de la cara, como por ejemplo las parótidas, las sublinguales, las glándulas lacrimales incluso, o por ejemplo otras estructuras anatómicas de la región facial como pueden ser los párpados, como puede ser la lengua, el piso de la boca, las mejillas, en fin. Una serie de asentamientos de estas lesiones tumorales que las vamos a encontrar situadas en la región facial. De tal suerte entonces que a ellas nos tenemos que referir y ellas son a las que tenemos que estudiar. Algo que me interesa demasiado, sobre todo porque les va a servir, de acuerdo a mi profesional, chicos, les va a servir en su vida profesional futura cuando ustedes egresen de esta facultad como médicos generales que algún día van a ser. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar? ¿Qué podemos nosotros como médicos generales hacer
y cómo debemos actuar frente a un paciente que nos presenta una lesión patológica de estas características, una tumoración facial en otras palabras. Ya saben ustedes por sus estudios de semiología que lo primero que tienen que hacer es una historia clínica, ¿no es verdad? Y en esa historia clínica tienen que considerar una serie de aspectos como ser incluso la afiliación del paciente, algo que lo conocen de memoria y que no vamos a referirnos. Pero fundamentalmente deben ustedes enfocar la patología en cuestión por la cual el paciente les consulta en una forma breve, resumida y ordenada. Por ejemplo, tendrán que preguntar de inicio, y la pregunta clave es ¿desde cuándo usted, señor, ha notado que tiene esa lesión en la región de la cara? En otras palabras, estamos indagando la edad del tumor. Ese desde cuándo nos está permitiendo conocer cuándo el paciente se ha percatado que tiene esa lesión. Y la respuesta puede ser muy variada. Le podrán decir, un doctor hace 20 años que lo tengo, ¿no es verdad? Pero en los últimos meses he notado que ha crecido. O te dirá, doctor, esto ha empezado hace 3 semanas y mire cómo ha crecido en 3 semanas. Entonces, esa edad del tumor, ese desde cuándo usted nota que tiene esto, ya nos está dirigiendo hacia una forma de diagnóstico clínico diferencial que nos va a ser útil en el futuro. También tenemos que preguntar sobre la consistencia del tumor o investigar esa consistencia del tumor. Tóquenlo, pálpenlo y vean si es blando, si es fluctuante como una esponja, por ejemplo, o si es leñoso, o si es duro, pétreo, en fin. Midan con su tacto esa consistencia tumoral de la cual estamos observando. Que nos explique el paciente ese síntoma dolor. Ustedes saben que el síntoma dolor es uno de los síntomas preponderantes en la clínica médica, ¿verdad? ¿Cómo es ese dolor? Es un dolor que es permanente, es un dolor que se activa con la actividad física, con la fisiología facial. La masticación activa el dolor, la fonación, la deglución activa ese dolor, o es un dolor permanente, me duele todo el día. ¿Y qué características tiene ese dolor? ¿Cómo es ese dolor? ¿Es un dolor, por ejemplo, purente, como si ardiera? ¿Es un dolor pungitivo? ¿Es un dolor constrictivo? En fin, no solamente vean si el dolor es permanente o es provocado, sino también la calidad que tiene ese dolor. Ya saben ustedes por la semiología que la medición y categorización del dolor no es sencilla. Depende mucho de la sensibilidad del paciente y de su subjetivismo. Pero sin embargo es un síntoma clásico, clarísimo, para denotarnos que algo no está bien. También tenemos que ver y averiguar sobre la movilidad de esa tumoración. Esa tumoración puede tener 2 tipos de movilidad. Cojamos entre nuestros dedos la masa tumoral que estamos visualizando e intentemos desplazarla sobre los planos profundos sobre los que ella siente. Midamos si hay o no hay movilidad profunda. Si esa masa tumoral se desplaza sobre los planos profundos, tendrá una movilidad positiva profunda. Y también veamos si la movilidad del tumor en su superficie es positiva o no. Me refiero a que si la piel o la mucosa desliza sobre la masa tumoral, vale decir, si no está esa tumoración adherida a la piel, a la mucosa o a los planos profundos. Midamos esa movilidad, tanto en profundidad cuanto en superficie. Y también tendremos que valorar el aspecto del tumor. ¿Con esto a qué me refiero? ¿Cómo es la piel que recubre ese tumor? ¿Cómo es la mucosa que recubre el tumor? ¿Qué aspecto tiene? ¿Tiene una característica de normalidad? A nuestra vista pensamos que esa piel es normal, sin alteraciones, o por el contrario, por ejemplo, denotamos que está agrietada, que está lacerada, que está infectada, que está necrosada. En fin, cataloguemos nosotros qué aspecto tiene esa masa tumoral. Y en el aspecto también veamos con la vista y con el tacto
si ese tumor es perfectamente delimitable con los dedos y podemos incluso medirlo, porque empieza aquí y termina aquí. O por el contrario, es un tumor que no tiene una caracterización de su inicio y de su conclusión, porque está enraizado, está diseminado, está invadiendo todos los tejidos que nos circundan. Entonces, ese aspecto tumoral también nos va a orientar sobre muchos aspectos de la clínica y enfocar después el tratamiento. Hay algunas otras preguntas que son importantes de realizar, sobre todo cuando los tumores se asientan en la región de la cara. Veamos, por ejemplo, la fisiología facial, si está conservada o no. ¿A qué me refiero? Si ese paciente puede parpadear, puede gesticular, ¿no es verdad? Puede hablar, puede deglutir, puede masticar, o si esos tumores o ese tumor que estamos viendo impide ese funcionalismo de la región de la cara. Preguntemos, sobre todo, en relación a la pérdida de peso. Señor, ¿usted ha perdido peso? ¿Ha notado que ha perdido peso desde la aparición de esta lesión? ¿O por el contrario, no hay ninguna significación en relación al peso? Hablemos sobre si el paciente puede masticar, puede tragar, puede hablar, puede parpadear, ¿no es verdad? Si no está alterada esa función de la cara. Y algo bien importante, como vamos a ver posteriormente, los hábitos. Todas las lesiones tumorales que asientan, por ejemplo, en las mucosas orales, tienen una directísima relación con el tabaquismo y el alcoholismo. Entonces, ha de ser bien importante indagar sobre esos aspectos, sobre esos hábitos del paciente. ¿Es fumador? ¿Consume y con qué periodicidad el alcohol o algunas otras drogas? Finalmente, tenemos que saber de los antecedentes patológicos. La región de la cara, sobre todo los maxilares, son asiento de masas tumorales secundarias, es decir, tumores que vienen por metástasis desde la distancia. Por ejemplo, en el varón, el cáncer de próstata lanza metástasis al maxilar inferior, o en las mujeres, el cáncer de la mama también. Entonces, esos antecedentes patológicos nos van a orientar demasiado en la clínica de la lesión que estamos estudiando. Vean ustedes entonces cómo la clínica nos va a ayudar fundamentalmente para poder hacer el siguiente paso, que es ese diagnóstico que estamos buscando. Y en relación al diagnóstico clínico no es tan complicado. Tenemos que valorar algunas cosas. Por ejemplo, ver la presencia de la lesión cutánea, porque pueden ser tumores que solamente afectan la piel de la cara, o la presencia de esa masa tumoral en cualquier región de la cara. Y ver si hay lesiones concomitantes. Ya les dije, la piel o la mucosa facial está o no está alterada, agrietada, dislacerada, necrosada, infectada. O cómo están los ganglios. No se olviden ustedes que la región de la cara está rodeada de cadenas ganglionares, preauriculares, retroauriculares, cervicales. Veamos la presencia de los ganglios, cuantifiquemos en cantidad y en calidad esos ganglios. Finalmente, tendremos que ver el aspecto del tumor. Veamos si esa lesión tumoral afecta, como hemos dicho, no solamente al aspecto del paciente, sino también a su funcionalismo facial. Eso es bien importante. Entonces, muchachos, el diagnóstico tiene que considerar toditos estos aspectos que les estoy mostrando. Es decir, valorar profundamente todas estas relaciones del tumor en función a esa clínica. Y posteriormente también tenemos que tener algunas bases, que estoy seguro ustedes ya las conocen por sus estudios de patología, poder establecer cierto grado de diagnóstico diferencial entre si es una lesión benigna o es una lesión maligna. Es algo primordial y sobre todo que preocupa tanto al paciente. ¿Es bueno o es malo? ¿Cuándo podemos clínicamente no asegurar, pero por lo menos sospechar de la benignidad frente a la malignidad? Primero, cuando el crecimiento es lento. Esa edad del tumor que preguntábamos al principio, que nos referíamos al inicio.
¿Qué tiempo lleva usted con esta lesión? Doctor, hace 20 años. Ese crecimiento lento nos está denotando, pues, probablemente sobre la benignidad de la lesión frente a un crecimiento muy rápido. ¿No es verdad? De tal suerte, entonces, que son datos fundamentales. Después veamos cómo es ese crecimiento. En los tumores benignos, el crecimiento y su crecimiento generalmente es expansivo. ¿Eso qué significa? Esa lesión tumoral está creciendo dentro de una cápsula fibrosa que la rodea a la lesión tumoral. Crece expansivamente dentro de la cápsula. Por tanto, no se irradia, no se incrusta en tejidos anatómicos vecinos frente al crecimiento infiltrativo, por ejemplo, de los malignos. Ese crecimiento expansivo nos denota que tiene una cápsula frente a la no presencia de una cápsula de los malos. ¿No es verdad? También podemos ver que en relación a ese crecimiento expansivo y su cápsula, los bordes de ese tumor han de ser bien definidos. Podemos nosotros decir aquí comienza y aquí termina y lo cogemos con los dedos y decimos ahí está. En cambio, la imprecisión de ese crecimiento infiltrativo sin cápsula hace que no tengamos bordes regulares y definidos, son absolutamente irregulares. Notamos que la masa tumoral se está metiendo en estructuras de la vecindad. Tiene bordes irregulares, no es posible hacer una medición fácil de esa lesión. Y eso también incide en su movilidad. El crecimiento expansivo y encapsulado permite que el tumor pueda moverse, desplazarse en relación a los tejidos vecinos, porque no los ha invadido. Y la piel que los recubre también se desplaza. Algo en los malignos va a dar. Son tumores fijos, inmóviles. También veamos la recidiva. Con pocas excepciones, los tumores benignos nunca recidivan. Los malignos sí. El paciente te referirá, doctor, hace un año me sacaron esto mismo. Mire, otra vez aparecido. Esa recidiva ya te está denotando. Las metástasis, que las vamos a valorar a continuación. ¿Qué son las metástasis? Esas células que partiendo del tumor primario por vía linfático sanguíneo se implantan en regiones distantes. Jamás vamos a tener metástasis en los benignos, pero sí ha de ser una clara condición de los malignos. Y todo esto de la clínica a lo que me estoy refiriendo, jóvenes, es bastante relativo. No es preciso, no es exacto. Por tanto, no ha de ser suficiente que con esta valoración clínica nosotros podamos definir la benignidad o la malignidad. Podremos sospechar de ella, pero definirla y asegurarla imposible. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Valorar la celularidad del tumor. ¿Qué tipos de células tiene cada uno de ellos? Por ejemplo, en los tumores benignos, la celularidad de la masa tumoral ha de ser bien diferenciada y uniforme. ¿Eso qué significa? Que el patólogo podrá definir y decir lo que estoy viendo aquí de la muestra que me has mandado corresponde a células musculares y toditas son iguales. Eso es una celularidad diferenciada y uniforme. Al contrario, la muestra que me has mandado no es diferenciada. Hay células de todo tipo y es polimórfica. Entonces, eso ya está definiendo es cierto grado de malignidad. De tal suerte, entonces, que no ha de bastar para nosotros la valoración clínica de la lesión tumoral para poder definir la benignidad o su malignidad. Y es por ello que vamos a necesitar necesariamente un estudio histopatológico de la lesión para definir esa condición. Eso llamamos biopsia. La biopsia consiste en la extracción quirúrgica parcial o total del tejido tumoral para poderla estudiar al microscopio con fines de diagnóstico, con fines de diferenciar su benignidad o su malignidad a través de su solución, como acabo de decir.
Y dentro de lo que es o son mejor las tumoraciones de la cara, estos son los 5 tipos de biopsia que podemos utilizar dentro de nuestro arsenal quirúrgico. Y anoten esto. Tenemos una biopsia excisional, que ha de consistir en la exéresis completa del tumor para enviarlo al patólogo para que lo estudie. Es decir, estamos haciendo una excisión. Estamos retirando toda la lesión mediante una excisión con fines de diagnóstico histopatológico. Pero también tenemos la posibilidad de una biopsia incisional, que consiste en la toma de un trozo, un pequeño trozo del tumor obtenido de su superficie mediante una pequeña incisión. Vale decir, enviamos un trocito del tumor procedente de la superficie tumoral con fines de diagnóstico. También tenemos la biopsia por punch. El punch es un instrumento quirúrgico que asemeja a un bolígrafo importante que colocado sobre la superficie tumoral y dándole unos movimientos de rotación y presión, lo introducimos al interior del tumor y obtenemos un trozo del tumor, pero de su profundidad. Esa es la diferencia. El punch nos obtiene una porción parcial de la masa tumoral procedente de la profundidad de la lesión. También es posible obtener biopsias por raspado o por frotis. Sobre todo utilizamos esa biopsia cuando se trata de masas tumorales situadas en las mucosas. La descamación de la mucosa nos ha de permitir obtener parte de esa descamación, colocarla sobre un portaobjetos y mandarla a analizar. El Papa Nicolau, por ejemplo, es una forma de biopsia por raspado o por frotis. Y finalmente, la biopsia aspirativa. Es muy útil cuando estamos frente a lesiones tumorales que asientan en ganglios, en glándulas salivales, por ejemplo, o que asientan en quistes. Esos quistes que han de tener un contenido, ¿es verdad? Se han de beneficiar de este tipo de biopsia aspirativa. Introducimos una jeringa hipodérmica estéril, hinchamos el tumor y aspiramos su contenido. Y es su contenido el que nos va a dar el tumor. De tal forma, entonces, que vean ustedes, hemos de tener estas 5 posibilidades para definir esa celularidad tumoral de los tumores faciales. A ellos nos estamos refiriendo. Posteriormente, tendremos necesariamente frente a una lesión de este tipo facial, tener que hacer un estudio de su clasificación y titulación a través de un sistema que se llama el sistema TNM. Es un sistema que valora 3 aspectos para poder definir el tipo tumoral y posteriormente definir su tratamiento. El sistema TNM es un sistema que fue diseñado en los años 50 del anterior siglo en uno de los hospitales más importantes que existe, el Johns Hopkins de Nueva York, 70 años atrás. Naturalmente que en los 70 años el original sistema TNM ha sufrido una enorme cantidad de variaciones. El que hoy les voy a mostrar es el sistema TNM que nos facilita la clasificación tumoral para tumores faciales. De ellos estamos hablando. El TNM para tumoraciones digestivas o pulmonares es absolutamente diferente. No es el mismo. Entonces, aboquémonos a lo que hoy nos interesa, que son las lesiones tumorales faciales. La letra T del sistema TNM implica definir al tumor. La letra N implica cuantificar la cantidad, localización y valorar la calidad de los ganglios. La letra M, la presencia o ausencia de sus metástasis. Por tanto, veamos. En el tumor o en el cáncer facial,
hablemos en esos términos. T1 significa que estamos frente a un tumor de hasta 2 centímetros de diámetro. Titularemos como T2 si ese tumor tiene una medición que está entre 2 y 4 centímetros de diámetro. Y hablaremos de T3 cuando la lesión tumoral que estamos viendo mide más de 4 centímetros. Si ustedes se fijan, muchachos, la letra T implica exclusivamente el tamaño tumoral. Nos interesa medirlo, saber su tamaño. Y a través de su medición y de su tamaño, estamos valorando su desarrollo. En analogía, por ejemplo, para quienes son padres o madres, las chicas, cuando llevan a su niño al pediatra, ¿qué hace el pediatra? Lo talla, lo mide, ¿no es verdad? La medición de la estatura de un niño nos está denotando el grado de desarrollo del niño. Lo mismo aquí. Un tumor en su medición nos está demostrando su grado de desarrollo. Entonces, ha de ser importantísimo que midamos al tumor y precisemos estas 3 variaciones en su medición que el tumor nos ha dado. Posteriormente tenemos la letra N, que como les dije, indica la presencia de ganglios, la ausencia también. La región facial, chicos, está rodeada de cadenas ganglionares, preauriculares, retroauriculares, cervicales. Entonces, esos ganglios tenemos que ir a buscar. N0 implicará que no hemos encontrado ganglios en ninguna de las regiones que hemos palpado. La cara o el cuerpo. Váyase a ver un tumor facial, los ganglios no son notables. N0. N1 significa que hemos encontrado un ganglio localizado en el mismo lado del tumor, pero con características normales. ¿A qué significa homolateral móvil? Significa que si tenemos, por ejemplo, una tumoración parotidia derecha, hemos encontrado un ganglio en el lado derecho de la cara o del cuello, pero con características de normalidad. Lo tocamos, lo sentimos, pero no molesta, no es muy grande, no está infartado, no es doloroso. N1B significa que ese mismo ganglio homolateral del mismo lado del tumor sí está alterado. Ha crecido, es doloroso, lo notamos infartado, inflamado. Esa alteración en el lado mismo del tumor, N1. N2 significará la presencia de ganglios bilaterales en los 2 lados de las regiones faciales o cervicales, pero normales. N2B, la presencia de ganglios bilaterales en los 2 lados, pero alterados, infartados, que han crecido, dolorosos, inflamados. Y finalmente N3, la presencia de basta un ganglio. No es necesario que sea bilateral, homolateral, etc. Uno solo que denote y asemeje ser un tumor secundario al que estamos viendo. Un ganglio, un nódulo fijo. Eso es el. Entonces vean ustedes cómo la letra N, la valoración de los ganglios nos está cuantificando su localización, su cantidad y su calidad. Les dije, T nos mide el tamaño. N nos está valorando localización, cuantificación, cuántos hay. Finalmente, la calidad de los. Finalmente tenemos las metástasis, la letra M del sistema TNM. M0 no hemos encontrado metástasis. Ya les dije, metástasis son esas células que partiendo por vía linfática o venosa se van, ¿no es cierto?, a implantar a distancia del tumor en otros sistemas. M1 hemos pillado una metástasis. M2 más de.
¿Y dónde las buscamos? Fundamentalmente, si estamos frente a lesiones tumorales faciales, 3 van a ser los sistemas que son fácilmente invadidos por estas células. Columna cervical, campos pulmonares y glándula. Entonces, columna cervical, ilios y campos pulmonares y glándula hepática tienen que ser investigados para buscar la posibilidad de estas. De tal suerte, muchachos, que a través del sistema TNN que les acabo de mostrar, para la evaluación del cáncer facial, exclusivamente para él, hemos valorado con la letra T el tamaño y grado de desarrollo. Con la letra N, la calidad, la cantidad y la localización de los datos. Y con la letra M, la presencia o ausencia de las metástasis. Buscándolas en columna cervical, en glándula hepática, en ilios pulmonares, en sistema nervioso. Busquemos entonces esas posibilidades de metástasis en esas regiones y en esas localizaciones. ¿Para qué nos sirve todo esto? A través de toda esta información que estamos recabando, evaluando el sistema TNN, hemos de ya, y esto lo veremos en la siguiente clase, estudiar los estadios del cáncer facial. Y para cada determinado estadio del cáncer facial hemos de encontrar un determinado tipo de tratamiento. Es el protocolo del manejo del cáncer. Tema que lo vamos a ver en la siguiente clase. No sé si ustedes, jóvenes, hoy en la mañana, viernes, ¿tienen ustedes alguna duda o hay alguna pregunta en relación a lo que acabamos de ver? Si tienen alguna pregunta o alguna duda, nos quedan todavía unos 6 minutos. Pueden ustedes formular las preguntas que deseen. Adelante, chicos, tienen ustedes la palabra. Bueno, si no tienen preguntas, los dejo tranquilos. El próximo viernes tenemos que avanzar los estadios del cáncer facial y analizar, de acuerdo a esos estadios que les he adelantado, todos los tipos, diversos tipos de tratamiento que tenemos para cada uno de estos estadios que podamos, en los cuales podemos encasillar una determinada lesión. Si no tienen más preguntas, no hay más dudas, que tengan un feliz fin de semana. Cuídense, está haciendo mucho frío hoy día, tengan cuidado y espero que hayan podido dar anoche, ayer, un buen examen de cardio. El 6 de septiembre, recuerden ustedes, tenemos nuestro examen de cara y cuello. Creo que todos los alumnos míos, por lo menos, están ya matriculados en el aula actual de cirugía de cara y cuello. Hay muchos rezagados, casi 100 alumnos rezagados, a los cuales poco a poco los he podido en su matriculación. Si algo ha pasado, pues pueden consultarme a través del WhatsApp. Que tengan un feliz fin de semana y buenos días. Gracias por asistir a esta clase. Chao, muchachos. Hasta la próxima semana. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta Hasta luego, doctor. luego.